Soy María García de Fleury. El Evangelio dice que Jesucristo, dispuesto a iniciar el misterio de la unidad de su iglesia entre todos sus discípulos, eligió a 12. Y estos son los nombres de los 12 apóstoles. Y comienza a enumerarlos y dice, el primero, Simón, a quien luego llamó Pedro. Jesús estaba dispuesto a consumar el misterio de la unidad en la misma iglesia. Entre los 12, eligió a uno. Y ocurrió de esta manera. Un día Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Simón le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, porque esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, yo te digo, que de ahora en adelante tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Así fue como Jesús colocó en ese momento a San Pedro a la cabeza de sus discípulos para que los liderizara. Desde los primeros tiempos, la Iglesia de Roma ha celebrado el 22 de febrero como la memoria del día en que el apóstol Pedro, primer papa de la Iglesia, celebró su primer servicio con los fieles en la ciudad eterna. San Pedro se sentaba en una silla llamada cátedra, porque desde allí predicaba y presidía la asamblea de los creyentes. Los neófitos, es decir, los que se acababan de bautizar, eran conducidos desde el bautisterio hasta donde estaba sentado el Papa y recibían de él el sacramento de la confirmación. Durante la Edad Media era costumbre exhibirla a los fieles una vez al año. El nuevo Papa era solemnemente entronizado en esta venerable silla, una costumbre que terminó al instalarse el Papa Adó en Aviñón a principios del siglo XIV. Para preservar para la posteridad esta preciosa reliquia, el Papa Alejandro VII, en 1655 hasta 1667, siguiendo un diseño de Bernini, cubrió en un gigantesco recubrimiento de bronce la cátedra Petri sobre el altar del ábside de San Pedro y está enmarcado con 4 pilastras que representan a 4 doctores de la Iglesia. En primer plano están San Agustín y San Ambrosio para la Iglesia latina y luego San Atanasio y San Crisóstomo para la Iglesia oriental. En el centro está el trono de bronce dorado y en su interior se encuentra la silla de madera con un relieve que representa la entrega de las llaves de la Iglesia de Jesús a Pedro. Desde entonces, durante 200 años, no se exhibió en público. En 1867, con ocasión del 18º centenario del martirio de los 2 grandes apóstoles, se expuso a la veneración de los fieles. Por encima del trono aparece un sol de alabastro decorado con estuco dorado, rodeado de ángeles que enmarca una vidriera en la que está representada una paloma de 162 centímetros de envergadura, símbolo del Espíritu Santo. Es la única vidriera coloreada de toda la Basílica de San Pedro. Todos los años en esta fecha, el altar monumental que acoge la Cátedra de San Pedro permanece iluminado todo el día con docenas de velas y se celebran numerosas misas desde la mañana hasta el atardecer, concluyendo con una misa solemne. San Pedro fue elegido por Jesucristo como el primer papa de la única iglesia que él fundó. San Pedro entregó su vida por esta iglesia que se ha mantenido en sucesión ininterrumpida de papas porque él sabía que con Dios siempre ganamos.